2009. BRICS es el acrónimo para asociar 5 grandes economías emergentes: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Los miembros del BRICS son conocidos por su importante influencia en los asuntos regionales. Las naciones BRICS se han reunido anualmente en cumbres formales. La cumbre se centra en mejorar la situación económica mundial, reformar las instituciones financieras, y discutir cómo los 5 países podrían cooperar mejor en el futuro. Se siguen debatiendo las formas en que los países en desarrollo podrían involucrarse más en los asuntos mundiales. En 2013, en la 50ª Cumbre BRICS en Durban, Sudáfrica, acordaron crear una institución financiera global destinada a rivalizar con el FMI y el Banco Mundial dominados por Occidente. Después de la cumbre, los BRICS planeaban crear el nuevo Banco de Desarrollo para 2014. En la cumbre de Ekaterimburgo, los BRICS anunciaron la necesidad de una nueva moneda de reserva mundial, que tendría que ser diversa, estable y predecible. China, titular de las mayores reservas de dinero del mundo, contribuye con la mayor parte del dinero, y tendrá la ubicación de la reserva. China también ha iniciado el desarrollo de su propio sistema de pago, llamado CIPS, que sería una alternativa al sistema SWIFT. El sistema transfronterizo de pagos interbancarios es un sistema de pago en red que permite a las instituciones financieras de todo el mundo enviar y recibir información sobre transacciones financieras en un entorno seguro, estandarizado y confiable. Estados Unidos apoyó al golpe de Estado del presidente hondureño Manuel Zelaya, llamado golpe institucional. El ejército hondureño siguió órdenes de la Corte Suprema de Honduras de derrocar al presidente Manuel Zelaya y enviarlo al exilio. El gobierno colombiano de Álvaro Uribe Vélez aprobó en secreto, sin consultar con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, ni con el Congreso de la República, ni con sus ciudadanos, la instalación de 5 bases militares más de Estados Unidos. Las 3 bases existentes son las de Malambo, Palanquero, y Apiay, y las 2 bases navales de Cartagena y el Pacífico, el centro de entrenamiento de Ptolemaida y la base del ejército de Larandia. De 2009 al 2013, Hillary Diane Rodham Clinton fue secretaria de Estado de los Estados Unidos. Es una política, diplomática, abogada, escritora y conferencista estadounidense. Fue primera dama de los Estados Unidos de 1993 a 2001, senadora de los Estados Unidos por Nueva York de 2001 a 2009. Primera mujer en ser candidata a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata en 2016. Durante la crisis financiera de 2007 al 2008, la estadounidense secretaria de Estado Hillary Clinton apoyó el plan propuesto de rescate del sistema financiero de Estados Unidos para las grandes corporaciones, votando a favor de la Ley de Estabilización Económica de Urgencia de 2008 de $700.000 millones. Como secretaria de Estado en la administración Obama, Clinton respondió a la primavera árabe respaldando la intervención militar en Libia. Ayudó a organizar un aislamiento diplomático y un régimen de sanciones internacionales contra Irán, para forzar la reducción del programa nuclear de ese país, plasmado en el multinacional Plan de Acción Integral Conjunto en 2015. Como senadora, Clinton apoyó fuertemente la acción militar de Estados Unidos de Afganistán en 2001. Clinton votó a favor de la guerra de Irak, y autorizó al presidente de los Estados Unidos George W. Bush de usar fuerza militar, para hacer cumplir una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Apoyó el bombardeo de la OTAN a Yugoslavia en 1999 y la intervención militar liderada por la OTAN en Libia para expulsar al ex líder libio Muammar Gaddafi en 2011. Clinton está a favor de mantener la influencia estadounidense en el Medio Oriente. Ella dijo ante el Comité de Asuntos Públicos de Israel de Estados Unidos: Estados Unidos nunca puede ser neutral cuando se trata de la seguridad y la supervivencia de Israel. Clinton expresó su apoyo al derecho de Israel a defenderse durante la guerra del Líbano de 2006 y el conflicto de Israel y Gaza de 2014. En abril de 2017, Clinton llamó a atacar los campos de aviación sirios. Clinton también dirigió el proyecto No Ceilings, The Full Participation Project, una alianza con la Fundación Bill y Melinda Gates para reunir y estudiar datos sobre el progreso de las mujeres y las niñas de todo el mundo. La Fundación Clinton, mientras la Clinton fue secretaria de Estado, había dejado de recibir donaciones de gobiernos extranjeros,
pero continuaron recibiendo grandes donaciones de ciudadanos extranjeros que estaban vinculados a esos gobiernos. Terry Mason en 2011 en Voltaire.net informó que Barack Obama y Hillary Clinton desaparecieron el 6 de junio de 2008, con el fin de negociar el fin de su rivalidad. En realidad, participaron en la conferencia anual del Grupo Bilderberg en Chantilly, Virginia, Al día siguiente, la señora Clinton anunció que se retiraba de la carrera. Según nuestras fuentes, Barack Obama y Hillary Clinton concluyeron un acuerdo financiero y político. El senador Obama rescató financieramente a su rival y le ofreció un puesto en su administración a cambio de su apoyo activo durante la campaña contra McCain. Luego, los dos líderes fueron presentados por James A. Johnson a la conferencia de Bilderberg, donde aseguraron a los participantes que trabajarían juntos. Barack Obama ya había sido candidato de la OTAN durante mucho tiempo. Obama y su familia siempre han trabajado para la CIA y el Pentágono. Además, los fondos iniciales para su campaña fueron proporcionados por la Corona de Inglaterra, a través de un hombre de negocios llamado Ned Meucci. Al presentar al senador negro a los Bilderbergers, la Alianza Atlántica estaba, de hecho, organizando relaciones públicas a nivel internacional para el futuro presidente de los Estados Unidos. Por supuesto, eso fue incluso antes de que Obama ganara el Premio Nobel de la Paz en 2009. WikiLeaks publicó cables confidenciales del Departamento de Estado con declaraciones contundentes hechas por diplomáticos de Estados Unidos y extranjeros. Algunos de los cables revelaban que Hillary Clinton en 2009 había dado a la CIA instrucciones para reunir datos biométricos y personales de diplomáticos extranjeros, incluso oficiales de las Naciones Unidas y aliados de Estados Unidos. Tras las elecciones presidenciales, Hillary Clinton anuncia el lanzamiento de su propia organización política, Onward Together, la cual hará oposición al gobierno de Donald Trump. 2010. Varios países de América Latina fueron liderados por gobiernos socialistas de izquierda, algunos de los cuales, incluyendo a Argentina y Venezuela, han adoptado en cierto grado políticas contrarias al neoliberalismo o consenso de Washington. La Primavera Árabe fue un movimiento social que pretendía un rediseño político en los países de la región. En Túnez aparecieron masivas protestas antigubernamentales y más tarde se esparcieron en el mundo árabe. En 2011, también se dieron revoluciones en Túnez y Egipto. Sus gobiernos, incluso llegaron a ser derrocados. También en Libia ocurrieron manifestaciones que resultaron en una rebelión armada y más tarde en una guerra civil. Otros países árabes también protestaron. Algunos países trataron de contentar al pueblo haciendo reformas y cambios en sus gobiernos. 2011. La Cumbre de la Unión Africana 2011 se celebró en Malabo, la capital de la República de Guinea Ecuatorial. El proyecto fue financiado en su totalidad por China, y tuvo un coste de $200 millones. El edificio incluye una torre de 100 metros con vistas a un centro de conferencias. Los objetivos de futuro de la UA: la creación de una zona de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común, un banco central y una divisa compartida, estableciendo así una unión económica y monetaria a semejanza de la Unión Europea. El plan actual consiste en establecer una comunidad económica africana con una moneda única para 2023. Estados Unidos, como parte de una operación de la OTAN, brindó apoyo aéreo en una intervención que resultó en el derrocamiento del antiguo dictador del país, Muammar Gaddafi. El ejército estadounidense gastó alrededor de $2.000 millones respaldando el levantamiento libio contra Gaddafi. El levantamiento, parte de la Primavera Árabe, derrocó a Gaddafi en agosto y las fuerzas rebeldes lo mataron en octubre. El senador John McCain fue un partidario vocal de la intervención militar de 2011 en Libia. En abril de 2011, visitó las fuerzas anti-Gaddafi y el Consejo Nacional de Transición en la ciudad de Benghazi, en el este de Libia, el estadounidense de mayor rango en hacerlo, y dijo que las fuerzas rebeldes eran mis héroes. La guerra civil siria fue un conflicto armado que inició en Siria tras las protestas antigubernamentales de 2011. Dichas protestas derivaron en enfrentamientos entre las fuerzas armadas del país y la oposición siria, la cual incluye varios grupos terroristas. Posteriormente, se transformó en un conflicto internacional entre varios países, incluidos Estados Unidos y Rusia.
La oposición siria está integrada por diversos grupos, el Consejo Nacional Sirio, con base en Estambul, que incluye a los principales grupos de la oposición. Las fuerzas kurdas, las cuales han creado su propia agrupación y su brazo armado llamado Unidad de Protección Popular. Varios grupos terroristas islamistas, como el ex Frente al-Nusra y del Estado Islámico. Estados Unidos empezó a procurar financiamiento, armas y entrenamiento. Dicha ayuda terminó en manos de terroristas, que la usaron tanto contra el gobierno y los civiles, como contra la oposición. Además, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Turquía proporcionaron millones de dólares a los grupos terroristas, según declaró en marzo de 2014 David Cohen, secretario adjunto del Departamento del Tesoro especializado en terrorismo e inteligencia financiera de Estados Unidos. La invasión y ocupación de Siria por parte de yihadistas de todo el mundo fue principalmente una operación saudí, aunque fue administrada principalmente por el gobierno de los Estados Unidos. Mark Mossetti y Mata Puso publicaron en el New York Times en 2016. Estados Unidos confía fuertemente en el dinero saudita para apoyar a los rebeldes sirios. Informaron que la CIA y su contraparte saudita han mantenido un arreglo inusual para la misión de entrenamiento de los rebeldes, que los estadounidenses han llamado Timber Sycamore. Los sauditas contribuyen con armas y grandes sumas de dinero, y la CIA toma la iniciativa en la formación de los rebeldes. Desde el momento en que se inició la operación de la CIA, el dinero saudita la apoyó. Además, la Casa Blanca ha adoptado la financiación encubierta de Arabia Saudita, y también de Qatar, Jordania y Turquía. El gobierno sirio cuenta con el apoyo de Rusia, Irán y la organización libanesa Hezbollah. Todos ellos acusan que las manifestaciones y primeras revueltas armadas fueron organizadas y financiadas por Occidente, para precipitar la caída del gobierno y controlar el país, opinión por otra parte respaldada por algunos analistas. La coalición internacional liderada por los Estados Unidos en su operación Resolución Inherente inició ataques aéreos contra el Estado Islámico en Siria en 2014, sin la aprobación del gobierno sirio. Sus ataques no siempre fueron precisos, cobrando la vida de centenares de civiles y atacando posiciones e infraestructuras gubernamentales. Desde 2015, Rusia llevó a cabo una operación antiterrorista en Siria después de que el presidente de Siria solicitara ayuda militar. 2012. Wikileaks comenzó a publicar The Global Intelligence Files, más de 5 millones de correos electrónicos entre 2004 y 2011 de la compañía de inteligencia global Stratfor, con sede en Texas. Revelan el funcionamiento interno de una empresa de inteligencia, que proporciona servicios de inteligencia a grandes corporaciones como Deutsche Chemical Co., Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon y agencias gubernamentales de Bhopal, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional, los Marines y la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos. Los correos electrónicos muestran la red de informantes de Stratfor, su estructura de pago, sus técnicas de lavado de pagos y sus métodos psicológicos. 2013. Gracias a una política presupuestaria disciplinada, Hungría pagó el resto de su deuda al FMI. En el sexenio del presidente mexicano Enrique Peña Nieto se implementaron 11 reformas estructurales. Entre ellas la reforma fiscal, financiera, de competencia, energética y educativa. El supuesto objetivo de estas reformas era solucionar de forma concreta los grandes problemas de México. Elevar la productividad del país para impulsar el crecimiento económico. Fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos. Afianzar nuestro régimen democrático y de libertades. El gobierno federal logró un atípico acuerdo unilateral con el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática concretado en el Pacto de México, para hacer 58 modificaciones a la Constitución, 81 a leyes secundarias y la creación de 3 nuevas instituciones de gobierno. La reforma energética incluyó la apertura a la inversión extranjera y la anulación del monopolio de petróleos mexicanos, así como las leyes secundarias aprobadas al año siguiente permitieron que el petróleo del Estado mexicano pudiera ser buscado, explotado y transformado por empresas particulares, incluyendo extranjeras. La reforma hacendaria dejó intactos los privilegios fiscales de las grandes empresas, obligando a la recaudación de los de menores recursos.
se permitió que 4.300 empresas agrupadas en 422 grupos económicos pudiesen seguir evadiendo pagos mediante los regímenes de consolidación presentando como pérdidas, con tal de pagar solo 1,7% de sus ingresos en lugar del 17%. Otro de los cambios es la desaparición del impuesto empresarial de tasa única, que significa otro beneficio para los empresarios. La reforma laboral permite la subcontratación, haciendo más complicadas las relaciones de trabajo, disminuyendo las obligaciones obrero-patronales para las grandes corporaciones, dejando la responsabilidad de la seguridad social en los empleados. Reconoce el pago por horas y, cuando hay un conflicto laboral, limita el pago de salarios caídos a un año, yendo en contra de las conquistas del movimiento obrero como la jornada máxima de 8 horas y un salario digno que la cubra, la estabilidad en el empleo y la justicia laboral. La reforma educativa creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para hacer que las y los docentes, que se muestran críticos ante las acciones de gobierno, sean despedidos sin respeto a sus derechos laborales, propiciando así un debilitamiento del sector magisterial como actor político, especialmente la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. La nueva Ruta de la Seda es una iniciativa internacional de China que incluye el desarrollo de normas y estándares, aduanas, tribunales, comercio electrónico, puertos, aeropuertos e infraestructuras de transporte. Dos rutas combinadas, una para la infraestructura terrestre y otra para la marítima. La terrestre es la ruta de transporte carretero y ferroviario para el movimiento de tren de mercancías y tren de pasajeros por tierra entre los puertos del Pacífico, en el lejano oriente ruso y chino, y los puertos marítimos en Europa. En cuanto a las naciones involucradas en el programa Nueva Ruta de la Seda, que no son exportadores de petróleo como Pakistán, seguramente reemplazarán al dólar por yuanes en el comercio bilateral. Para los países beneficiarios, las ventajas son también obvias. Asia necesitará cerca de 1.7 billones de dólares en inversiones en infraestructuras hasta 2030 para mantener su crecimiento, según el Banco Asiático de Desarrollo. Pekín es el acreedor de más del 50% de la deuda de 8 países incluidos en la BRI: Kirguistán, Laos, Maldivas, Mongolia, Montenegro, Pakistán, Tayikistán y Djibouti. 2014. Estados Unidos desde 2011 ha pedido al presidente de Siria, Bashar al-Assad, que renuncie a la presidencia. La administración Obama en 2014 lanzó ataques aéreos contra el Estado Islámico en Siria y en 2015 desplegó tropas allí para luchar contra el grupo terrorista. La campaña de Biden dijo que la administración Obama-Biden apoyó a la oposición siria de varias maneras, incluido el despliegue de fuerzas estadounidenses para combatir a ISIS. El senador John McCain argumentó repetidamente a favor de que Estados Unidos interviniera en el conflicto del lado de las fuerzas antigubernamentales. Realizó una visita a las fuerzas rebeldes dentro de Siria en mayo de 2013, y pidió que se arme al ejército libre de Siria con armas pesadas y que se establezca una zona de exclusión aérea sobre Siria. Henry Kravis creó su propia agencia de inteligencia, el KKR Global Institute. Nominó a su cabeza al exdirector de la CIA, el general David Petraeus. Con los fondos privados de la pareja Kravis, y sin referirse al Congreso, Petraeus llevó a cabo la operación Timber Sycamore, que había sido iniciada por el presidente Barack Obama. Este fue el mayor tráfico de armas en la historia, implicando al menos 17 estados y representando muchos miles de toneladas de armas por valor de varios miles de millones de dólares. Como tal, Kravis y Petraeus se convirtieron en los principales proveedores de Daesh. En menos de 3 años, Silkway Airlines transportó al menos $1.000 millones en armamento. Aunque, según los tratados internacionales, ni los vuelos civiles ni diplomáticos están autorizados a transportar material militar. Las solicitudes de reconocimiento como vuelos diplomáticos requieren el detalle explícito de la carga transportada. Sin embargo, a petición del Departamento de Estado de los Estados Unidos, al menos Afganistán, Alemania, Arabia Saudita, Bulgaria, Congo, los Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Israel, Pakistán, Polonia, Rumania, Serbia, Eslovaquia, la República Checa, Turquía y el Reino Unido, cerraron sus ojos ante esta violación del derecho internacional,
al igual que habían ignorado los vuelos de la CIA desde sus prisiones secretas. 2015. El Acuerdo Climático de París nació dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El acuerdo busca mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los 2 grados Celsius, y perseguir esfuerzos para limitar el aumento a 1.5 grados Celsius. Esto reduciría significativamente los riesgos y efectos del cambio climático. Los expertos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático estiman que es necesario reducir las emisiones entre 40% y 70% entre 2010 y 2050. El Acuerdo de París prevé que los países rindan cuentas de las acciones programadas y de sus resultados. Para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones se establece un régimen de comercio de derechos de emisión GEI por el que las empresas contaminantes tienen la obligación de compensar las emisiones derivadas de su actividad mediante la compra de créditos de carbono a desarrolladores de proyectos de reducción de emisiones GEI tales como plantas recicladoras, proyectos de energías renovables, proyectos forestales, de eficiencia energética, etc. Fue instituido el MDL por el Protocolo de Kioto. Se estima que $142.000 millones han sido negociados en los derivativos de carbono, contra $5.000 millones investidos directamente en proyectos de MDL. De esa forma, se promueve la vía más rápida para la financiación de los bienes ambientales, como agua, biodiversidad, minerales y florestas, con la connivencia y aval de los gobiernos, que transfieren sus responsabilidades como Estado para las corporaciones a través del sistema financiero en los modelos neoliberales más agresivos de los últimos tiempos. Con todo, para que eso ocurra, es necesario destartalar leyes ambientales, aminorar la fiscalización, flexibilizar reglas y enyesar los movimientos sociales y ambientales. El presidente Donald Trump criticó el Acuerdo Climático de París argumentando que el pacto fue diseñado para paralizar la economía de Estados Unidos, no para salvar al planeta. En 2017, anunció la retirada de Estados Unidos de este acuerdo. El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su primer día en el cargo, firmó órdenes ejecutivas en la que se reincorpora el Acuerdo Climático de París. 2016. Donald Trump le ganó la presidencia de Estados Unidos al establishment político, al Partido Demócrata, le ganó al propio Partido Republicano. Muchos líderes del partido, como los Bush, afirmaron votar por Clinton. Al partido mediático, ganó contra la voluntad de las cancillerías extranjeras y aparentemente también había ganado a Wall Street. El triunfo de Trump es impresionante y muestra una rebelión contra el status quo que sostiene este sistema de globalización. Trump ganó esta elección con un discurso antiglobalización, eligiendo quirúrgicamente a sus enemigos, los inmigrantes que le quitan puestos de trabajo a los norteamericanos, el neoliberalismo comercial que desplaza puestos de trabajo al resto del mundo y al gran ganador de la globalización, Wall Street y los medios de comunicación. Los papeles de Panamá son 2.6 TB de datos o 11.5 millones de documentos filtrados que detallan la información financiera y de abogado cliente para más de 488 entidades offshore filtradas a partir del 3 de abril. Los documentos, algunos que datan de la década de 1970, fueron creados por el antiguo bufete de abogados panameño y proveedor de servicios corporativos Mossack Fonseca. Mientras que las entidades comerciales offshore son legales, los periodistas encontraron que algunas de las corporaciones de conchas de Mossack Fonseca se utilizaron con fines ilegales, incluyendo fraude, evasión fiscal y evasión de sanciones internacionales. Un paraíso fiscal es un territorio o estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario favorable a los ciudadanos y empresas no residentes que se domicilien. Típicamente, estas ventajas consisten en una exención total o una reducción muy significativa en el pago de los principales impuestos, así como el secreto bancario. Panamá es uno de los principales centros financieros del mundo y cuenta con más de 110 bancos, y a partir de los años 70 se posicionó como un paraíso de narcolavado y evasión fiscal, donde el secreto bancario es de rigor. Después del lanzamiento de los papeles de Panamá, operado por EDU y sus antenas, USAID, Fundación Ford y George Soros, es probable que Panamá sea sacrificada por los banksters de Wall Street,
quienes necesitan redireccionar los 40 billones de dólares. El prófugo israelí mexicano beliceño David Nanes Schnitzer, expresidente de Stanford Group México, fue detenido en Belice, otro paraíso fiscal, por un supermillonario fraude perpetrado a 3.500 mexicanos. El ex canciller mexicano Jorge Castañeda Guzmán, vinculado a George Soros, formó parte del Consejo de Administración de Stanford que blanqueaba el cártel del Golfo, según la Oficina Federal de Investigaciones. Hoy JP Morgan Chase es el banco que concentra la mayor cantidad de los especulativos derivados financieros que operan justamente desde los paraísos fiscales del G7. JP Morgan convirtió a Panamá en un centro de evasión que permitiese a las compañías esquivar impuestos. La primera de ellas fue la Standard Oil, petrolífera que comenzó a registrar en el territorio los barcos en los que transportaba el crudo. Los cálculos del FMI basados en datos del PI sugieren que los activos extraterritoriales, incluidos los estados financieros de las instituciones bancarias, alcanzaban los 4.6 billones de 1999 dólares, lo que suponía aproximadamente la mitad del total de activos extraterritoriales. De ellos, 0.9 billones estaban en territorios del Caribe, 1 billón en Asia, y la mayoría de los restantes 2.7 billones en centros financieros internacionales como Londres, Estados Unidos y Japón. En el caso de Estados Unidos, estaban amparados en las franquicias bancarias internacionales y, en el de Japón, en el mercado extraterritorial japonés. Estados Unidos sancionó al HSBC por sus nexos con los cárteles de México. Costa Rica castigó al Scotiabank por las recompensas de Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo. Autoridades de Europa pusieron en la mira al banca privada de Andorra y al Main Bank de Antigua y Barbuda por el caso Lava Jato. Alemania intervino el Deutsche Bank por los Panama Papers.